el asambleísta Vicente Almeida. Solo para corroborar que me están escuchando, presidente. Le escuchamos, asambleísta. Buen día. Buen día, muchas gracias. Señor presidente encargado, señores colegas legisladores, miembros de la prensa que nos siguen en digital, señores del pueblo ecuatoriano que están siguiendo las redes con la intervención de esta asamblea. En primer lugar, quiero establecer mi profundo agradecimiento a todos aquellos doctores, enfermeras, trabajadores del aseo, trabajadores de las clínicas, hospitales, que están en este momento en el campo de batalla, arriesgando sus vidas por salvaguardar la vida de todos los ecuatorianos. Su valiente y heroica labor deben de servir de ejemplo para que todos los ecuatorianos, ciudadanos y gobiernos, seamos y estemos a partir de ahora todos unidos en un solo puño llamado el Ecuador. Quiero empezar, señor presidente, con una frase del presidente Ronald Reagan que decía: cuando una persona o una empresa gasta más de lo que gana, quiebra. Cuando un gobierno gasta más de lo que gana, te pasa la cuenta. Nuevamente, señor presidente, el gobierno ecuatoriano se ha equivocado en el envío de este par de leyes urgentes que envía a la Asamblea Nacional. Sigue insistiendo en que la solución es cargar de más impuestos al pueblo ecuatoriano. Pero ahora es peor, y esto tenemos que estar conscientes, es peor, porque pretenden cobrarle los impuestos en base a los ingresos de años pasados, en donde las condiciones económicas eran totalmente diferentes. Ahora la gente está en otras condiciones, la gente está empobrecida. Esto, señor presidente, compañeros legisladores, es absolutamente inaudito y es increíble. Este proyecto de ley tiene una serie de inconstitucionalidades. Pretende gravar los ingresos de las personas naturales desde el año 2019 y de las personas jurídicas desde el año 2018 respectivamente, lo cual constituiría que se establezca un impuesto a la renta disfrazado con el nombre de contribución especial. Esto se aplicaría retroactivamente, señor presidente, violando flagrantemente el artículo 300 de la Constitución de la República, que habla sobre la irretroactividad de los tributos. La violación a este artículo se torna más grave por cuanto el tributo no se establece sobre la renta obtenida, una renta que resulte de sumar y restar entre ingresos y egresos en el año fiscal, sino solamente sobre los ingresos, haciendo que quien tuvo pérdidas el año anterior deba pagar un impuesto sobre aquellas. Crear un impuesto sobre las pérdidas al pueblo ecuatoriano, maldad absoluta. Es absolutamente equivocado que sigan creando nuevos impuestos al pueblo ecuatoriano. Nunca me voy a cansar de repetirlos. Están equivocados. Esta es una época de emergencia, donde las actividades económicas se encuentran absolutamente contraídas, señor presidente. Donde el pueblo ecuatoriano tiene una economía deprimida y donde está sobreviviendo solamente con los pocos ahorros que ha podido tener a través del tiempo de su patrimonio. Más impuestos a la ciudadanía. Hay que ser realmente malo, por no decirlo tonto, el querer meterle la mano al bolsillo de la gente en una época en que más chira está. Resulta totalmente contraproducente, señor presidente, que al sector privado, que es el que genera el trabajo,
el que genera esa fuente para que la masa salarial pueda vivir, para que el trabajador ecuatoriano pueda vivir dignamente, otra vez se le quiera meter la mano. Otra vez tenemos el impuesto por esta única vez. ¿Hasta cuándo? El impuesto por esta única vez debería de llamarse el impuesto por siempre. Ya basta. Basta de querer seguir sacándole leche a la vaca. Una vaca flaca y enferma, en lugar de querer engordarla para que produzca más leche. Así entiende el pueblo ecuatoriano. Este gobierno no está dispuesto a tomar las decisiones que verdaderamente pongan en orden las cuentas fiscales, compañeros legisladores. No hemos encontrado nada que baje la enorme carga fiscal que actualmente tiene. ¿Dónde está bajar el nivel de endeudamiento? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo postergarlo? Pagan bonos, pagan intereses. ¿Por qué no venden las empresas ineficientes y corruptas? ¿Por qué no las concesionan en lugar de vender? Perdón, ¿por qué no las concesionan para liberar al Ecuador de estas cargas? ¿Por qué no reordenan y por qué no reorientan el presupuesto general del Estado? Ya no dirigido hacia una burocracia innecesaria e ineficaz, o dirigida a pagar a los tenedores de bonos o a satisfacer a este maldito organismo que es el Fondo Monetario Internacional. Debemos sensibilizarnos con las demandas y necesidades del pueblo ecuatoriano, como por ejemplo en salud, en educación, en obra pública. Deben entender, señores, que la liquidez para combatir esta emergencia y para sentar las bases de una reactivación económica en el Ecuador viene del Estado, viene del gobierno, quien tiene en su responsabilidad el 97% del presupuesto general del Estado. ¿Por qué no bajan los recursos de ahí para poder seguir adelante? ¿Por qué le quieren seguir pasando la factura al pueblo ecuatoriano, mintiéndonos con que me voy a rebajar el sueldo del presidente, el vicepresidente y cierto u otro ministro con 50%? No se burlen. El pueblo no es tonto. Ustedes son los tontos que quieren engañar al pueblo ecuatoriano. Ese es el cambio de modelo que proponemos, señor presidente. La bancada social cristiana, este legislador lo viene proponiendo desde que asumió la principalización del cargo. Un modelo que tenga como base la dinamización de la economía, que motive que el sector privado sea el motor del desarrollo en la economía, fuente generadora de empleo, para que haya más rotación de la economía, para que gire la dinamización, para que haya más flujo, consumo, para que a través de ello se genere una masa tributaria y el Estado pueda seguir saliendo adelante, sin pobreza, sin desempleo, sin meterle la mano en impuestos a un pueblo que ya está harto de lo mismo. Cambiando de tema, señor presidente, en esta ley, en el artículo 5, otra vez nos quieren meter la mano. Ya han hablado muchos legisladores de lo mismo. Voy a ser corto, pero pretenden establecer un impuesto sobre los bienes inmuebles en el Ecuador que pertenezcan a sociedades constituidas en paraísos fiscales. Pero lo meten con una redacción de que este impuesto al 2% se entendería que es sobre todos los bienes inmuebles del Ecuador, generando evidentes reacciones y preocupaciones en la ciudadanía. No lo digo yo, lo dicen los ecuatorianos que ya no creen. Razón tienen los ecuatorianos, compañeros legisladores, que por este tipo de cosas quieran quemar viva la Asamblea Nacional. Ya basta. Ya basta de querer poner más impuestos. Es importante que el pueblo ecuatoriano, y en esto coincido con el economista Henry Crofle, tiene que identificar quiénes son
los que van a apoyar. ¿Quiénes son los asambleístas que vienen para apoyar más impuestos? ¿Y quiénes no? Para que los juzguen y no seamos todos puestos en un solo saco lleno de odio. En cualquier caso, señor presidente, este artículo debe ser eliminado y debe de ser eliminado porque transgrede flagrantemente el artículo 301 de la Constitución. Y es importante que el pueblo lo sepa. Lo voy a leer, señor presidente, para que sepan que no es la Asamblea la que hace los impuestos. El artículo 301 dice: solo por iniciativa de la función ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir los impuestos. Debemos ir, señor presidente, a una reforma laboral en donde tanto empleadores como trabajadores puedan ponerse de acuerdo, donde haya una flexibilización de la forma de contratación de horas de trabajo, donde podamos bajar las cargas laborales para que el empresario, el emprendedor, la mediana y pequeña empresa pueda generar más empleo y el ecuatoriano pueda acceder a recursos totalmente necesarios para poder mantener a sus familias. Finalmente, señor presidente, compañeros legisladores, les quiero hacer una petición que ya la puse por escrito al señor presidente de la Comisión, Esteban Albornoz. Siempre me he opuesto a los impuestos para cualquier ecuatoriano que sea, para cualquiera, porque no es el modelo económico que este asambleísta ni la bancada a la cual represento es partidaria. Nuestro modelo es otro, totalmente diferente. He pedido y he sugerido por escrito que a la provincia del Guayas, por ser el centro de la pandemia que estamos viviendo, por ser la más afectada, la agricultura, la ganadería, la industria, el comercio, la salud, donde los hospitales ya no tienen abasto, donde asambleísta, ha concluido su tiempo. A diferencia de otras ciudades, sea exonerada en caso de que llegue a pasar algún impuesto malévolo por cualquier razón que pase por las tranqueras. No apoyaremos ningún impuesto, señor presidente. Muchas gracias, asambleísta. Claro.